Vamos a empezar, hermanos. Este estudio no va a ser muy largo, pero sí una manera muy diferente de lo que hemos venido haciendo a partir de este momento. Vamos a comenzar con un título que se llama ¿Cómo es el amor al prójimo de manera práctica? ¿Cómo practicar el amor al prójimo? Que es parte del gran mandamiento. Primero dice que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Sabemos que Cristo y el Padre son uno, sí lo hemos visto, ¿verdad? Entonces dice 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. 1 Corintios 6:22. Sí, 16. 16, gracias. Entonces, te contextualizo, hermano. La palabra anatema ha venido haciéndose una palabra de origen griego, que quiere decir como cuando te dicen te excomulgan. Es un derivado de esa palabra, excomulgación. Como maldición. Como sacarte de un ambiente religioso hacia un ambiente pagano. Salirte de un lugar a otro. O sea, gente que ha conocido a Dios y a partir de no obedecer o de no amar, porque amar es obedecer al Señor Jesucristo, se convierten en anatema. O sea, ellos mismos se excomulgan. Se salen por su actitud de no obediencia. Entonces el Señor me ha estado mostrando a partir de su palabra, claro, y a partir de lo que uno vive, que la obediencia es algo que va a estar como muy cerca de nosotros, de parte de Dios, para podernos salvar. Si tú vas en un camino, de esos caminos que están pegados a las montañas, que son caminos chiquititos, que apenas cabe un coche, y que van ahí en la orillita, con tantito que no obedezcan, se van. Es lo mismo. Si no nos apegamos al camino de Dios, dice Hebreos que cuando nosotros construyamos caminos rectos delante del Señor, para que lo cojo sea sanado, y si ya no estás cojo, ya no peligras para caerte. Pero si lo cojo va a ser sanado es porque vamos a construir caminos rectos. Dice, construir caminos rectos delante del Señor. Dice, para sanar que dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén. Construir sendas rectas delante del Señor para que lo cojo sea sanado. Los caminos de Dios tienen que ser en amor a Dios. Ahí es donde mucha gente no ve que Dios es Cristo, o que Cristo es Dios. Porque el gran mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y aquí en 1 Corintios dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Eso te da a entender que Cristo es Dios. Porque si Dios dijo en Éxodo 20, no pondrás dioses ajenos delante de mí, y si Cristo no fuera Dios, entonces ¿qué sería? ¿Otro Dios ajeno? Bueno, pues esa luz, muchos de su pueblo no les es dado para que lo entiendan. Y todavía están esperando a su Mesías. Y los que ya entendieron, pues saben que el que no amare al Señor Jesucristo va a ser excomulgado, dijéramos, anatema, algo que se convirtió de santo en profano. Y dice, el Señor viene. La necesidad de amar a Cristo es la necesidad de obedecer, y no obedecer tus propios pensamientos,
para acceder a los placeres momentáneos, seductores del mundo que van a dar a tu vida perdición. Como la manzana, o sea, son, a través de los ojos son codiciables, a ver a qué sabe. Y a lo mejor cuando estaban comiendo les supo sabroso, después cuando ya se dieron cuenta, ya había traído la muerte. Así pasa con muchas cosas. Entonces, vamos a ver ahí en Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, allá adelantito de Corintios. Desde el versículo 6 dice, fíjate lo que es el anatema, que estuvo antes y luego después ya no. Estas gentes estuvieron a punto de cometer esa cosa, los Gálatas. Dice desde el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está el anatema. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Aquí está advirtiéndoles ya casi a punto de caer a estas gentes. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahí está otra vez la palabra. ¿Qué estaban haciendo estas gentes? Torciendo el evangelio. O les habían predicado torcido el evangelio. ¿Sí dice? O sea, dice, oye, me espanta de que comenzaron, al último dice, comenzaron por el espíritu, terminaron en la carne. Ese es un riesgo que estaban corriendo y que podemos correr todos. Aquí no hay que nosotros somos buenos. Bueno solamente Dios. Pero dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo venga y les predique o les anuncie otro evangelio diferente, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si algunos predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otra vez. Y lo repite. Hay gente tan inteligente, y entre ellos conozco varios, que te dicen, con una vez que me digas yo entiendo. Bueno, pues esta gente, el apóstol les dijo 2 veces, otra vez te digo, si viene alguien con un evangelio diferente, sea anatema. Dice, como antes he dicho también, ahora lo repito. ¿Qué quiere decir cuando alguien te repite? Como que uno no entiende bien. ¿Ah? Como que el sabio que te dice, a ver, te voy a volver a decir porque se me hace que no entendiste. Imagínate cómo estaría que el apóstol Pablo les dijo, a ver, te repito otra vez. Si alguien viene y te predica un evangelio diferente, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Ahora fíjate, pues ahora el favor busco de los hombres o de Dios. ¿Busco ahora el favor de los hombres o de Dios? Ese es un peligro para ser anatema. El buscar el favor de los hombres. El buscar enaltecerse para que la gente te sienta sabio o sabia y entonces empiece a hacer el conglomerado de personas alrededor de una figura humana, de una personalidad. ¿Qué hacen los artistas? Confluye mucha gente para mirar al artista, al ídolo. ¿Sí? Ahora, hay ídolos humanos que llenan estadios con miles de gentes.
Dice aquí la palabra, o pues ahora busco el favor de los hombres o de Dios. Dios, amén. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjate el anatema. El que empieza a buscar el favor de los hombres, económico, emocional, de todo lo que está prohibido, sea excomulgado, dice. Nada más que acá, esa palabra se la atribuyeron para que un hombre pueda determinar a quién expulsar. Como si fuera árbitro de fútbol, quién le saca la tarjeta roja para que se vaya. Y esto no es por dictamen de ningún hombre. Esto es una consecuencia de haber estado con un corazón como este, que el apóstol Pablo no lo tenía. El apóstol Pablo nunca buscó la gloria de los hombres, nunca buscó la gloria del dinero, ni de la fama. Al contrario, él lo tuvo primero. Él fue importante, fue estudioso, tenía doble nacionalidad, era hebreo y era romano. Estuvo hablando con el rey Agripa casi de tú a tú, y luego por ahí le dijeron: Pablo, ya estás loco, pero por poco y me convences de ser cristiano. Una eminencia le dijo, dice, por poco y me convences. Imagínate qué poder. Pero Pablo no buscaba el bien para él ni el reconocimiento de los hombres. Los apóstoles, cuando los agarraron, que sanaron al cojo, y que los jerarcas de la religión les decían: no prediquen en ese nombre, ¿qué les respondieron? Es más obedecer a Dios que a los hombres. Me hagas lo que me hagas. Luego los metieron a la cárcel, Dios los sacó de la cárcel, los volvieron a... Y dijeron: no, aquí primero es Dios y luego los hombres. El anatema es poner al hombre primero que a Dios. El que no obedezca al Señor Jesucristo, que es Dios, sea anatema. Quiere decir que hay un peligro eminente hoy para que los hombres se endiosen con hombres o con mujeres. Son ídolos. Si tú puedes entender, en la época que yo me acuerde, pues artistas, el nombre que quieras, mujeres igual, Madonna, cosas así, son gente que, o otros artistas que llenaron. ¿Buscaron qué? ¿El favor de quién? De los hombres. ¿Cómo terminaron la mayoría de sus vidas? Elvis Presley comenzó a cantar en la iglesia cristiana y después se dedicó a buscar la gloria del mundo, el favor de los hombres, y terminó muy mal, drogado, murió de una manera drástica. Entonces, si nosotros vemos que agradar a Dios es la manera en la que nosotros podemos permanecer y que no nos arrebate nadie de su mano, es lo que hoy tenemos que buscar más. Eso es amar al prójimo. ¿Me explico? Eso es amar al prójimo. Prácticamente. Cuando tú estás cuidando tu vida y renuncias, aunque estén las cosas como estén, tú estás cuidando la vida de tus hijos, de tu familia, porque entre tú más te consagres y más te metas con Dios a amarlo, la promesa puede seguir viva. Y el tropiezo que uno puede ser por volverse anatema, que quiere decir ser excomulgado o ser expulsado del reino, pero por uno mismo, no porque Dios quiera sacar a nadie, lo que puede ser es que el amor al prójimo no exista, porque nosotros tenemos una promesa que es por fe, que es nuestra familia. Y dice el Señor: el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Oye, pero es que esto está bien bonito, acá me ofrecen la fortuna, me ofrecen esto está muy bello, esto está... Sí, pero el amor es sacrificio.
porque Dios sacrificó su carne en la cruz por amor a los que lo mataron. Entonces, ¿cómo es el amor al prójimo? De manera práctica, el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. El que quiera la gloria de los hombres y no de Dios sea anatema. Y repito, dice el apóstol, si alguno predica diferente evangelio, sea anatema. Si te empiezan a decir, no, mira, es que el pastor fulano, no, el pastor fulano, pues ¿quién es? Pues es un hombre más. Cristo es al que debes venir a buscar. Ahora, si vamos al libro de Marcos, capítulo 12, desde el versículo 28 en adelante, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Cuando Cristo le estaba ilustrando a otros, cuando te acuerdas de que decía, bueno, si esta mujer se casó con uno, luego se muere ¿no? Y entonces uno se acercó y le dijo: Jesús, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ahí está. Que no obedezca al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo y Dios es un solo Dios. Y amarás al Señor, dice, el Señor es uno, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Cuando sabe uno que el anatema es la expulsión por buscar la gloria de uno o buscar en las cosas que Dios no quiere la gloria, y ser expulsado de la gloria de Dios por uno mismo, por preferir otra cosa que no sea Dios, sabemos que ahí está la falta de amor al prójimo, a la promesa que tienes. Yo ahora que he estado escuchando testimonios de gente que se le predicó que Dios tenía planes muy hermosos para la gente, yo digo que, no sé, ahorita se decía, Dios siempre tiene planes de bien, nunca tiene planes de mal para nadie. Sí. Entonces, cuando tiene Dios planes de bien y uno entiende que un plan de bien para ti y para mí fue la vida de otro que me predicó. No dudo que Dios hubiera podido escoger hasta las piedras, porque dice, si yo no predico, las piedras hablarán. Pero así como otro me predicó, así como alguien te predicó, así como alguien dio su vida y oró por ti, y así, de la misma manera, cuando nosotros vemos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amar al prójimo es esto que dice el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. 2 en 1. No hay otro mandamiento mayor. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuáles son las acciones prácticas que dice la palabra de Dios que debes hacer para amar a tu prójimo. Porque ya como que se entendió que hay que, pues sí, amar y al prójimo, que ahora cómo. Y no quiero ahondar mucho. A partir del versículo 16 de Levítico 19, dice, desde el 15 te voy a leer, dice, no harás injusticia
en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Cuánto has oído que los jueces privilegian al rico en esta ciudad y que a los pobres le niegan la justicia? El que no tiene dinero para comprar la justicia, no se le hace justicia. ¿Y cuántos inocentes están metidos en la cárcel injustamente? ¿No? Entonces, si quieres amar al prójimo, lo que tienes que hacer es: no harás injusticia en el juicio. Pero fíjate cómo acá dice: no vas a favorecer al pobre si no se lo merece. Porque aquí dice: no favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. O sea, quiere decir que el pobre, por su condición de pobre, no necesariamente merece la justicia, pero tampoco el rico por ser rico. La justicia se tiene que hacer sin distinción de estatus social o económico o religioso o político o de preferencias sexuales o de lo que sea, según la justicia. Pues aquí tú estás viendo que no hay en el sistema de justicia en este país, cuando menos, el amor al prójimo. Porque lo hacen por interés. Ya sea intereses de cualquier cosa. Entonces, para empezar. Luego, en el 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. O sea que Dios, entre el pueblo de Dios, dice que no es amor andar de chismosos hablando entre los hermanos. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cómo ves? Ese es amor al prójimo práctico, prácticamente. Porque en el Antiguo Testamento hablan de lo práctico que vimos en el Nuevo. El que no amara a Dios. Amarás a tu prójimo, es el gran mandamiento. Dios es uno. Pero en la práctica dice: no andarás chismeando. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Mira, ¿sabes una de las maneras de atentar contra la vida de alguien que nos debe de llamar la atención? Ponte a razonar. ¿Qué dice Juan 3:16, conocido entre todos? Tanto amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidas, porque de los tales es el reino de Dios. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Pero Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes atentar contra la vida eterna de los niños si no haces lo que Dios dijo. Por eso es el temor y el temblor. Porque el Espíritu te da el discernimiento. Tú puedes hacer que esos niños se tropiecen. Puedes atentar contra su vida eterna. Puedes atentar contra la hermanita, contra el hermanito, si andas chismeando. ¿Cuántas personas has sabido que en las iglesias por chismes se salen? Y no sabe uno si por andar uno de chismoso atentó contra su vida eterna y se salió y se fue al mundo y dijo: no, la iglesia ni Dios sirven. ¿Te das cuenta de lo que es amar al prójimo? Preferible que Dios nos reclame lo que hicimos mal a que te reclame lo que no hiciste. Porque de lo que hiciste mal te puedes arrepentir y Dios te puede salvar y te puede perdonar. Pero si no amaste a tu prójimo, ¿qué le vas a decir al Señor? Pues es que como yo creí que tú eras un Dios que siembra donde cosecha donde no siembra, pues yo agarré el talento y lo escondí.
¿no? Ten en cuenta que el que no rompe platos es porque no los lava. Y si tú tratas de amar y te equivocas, pues Dios te perdona. Pero si no lo haces, si sigues creyendo que andar de chismoso, de chismosa entre el pueblo es una cosa normal. Yo he cometido indiscreciones últimamente y me he arrepentido. Dije, yo, ¿para qué abrí la boca si ni me tocaba hablar? Y no fue un chisme, no fue algo contra nadie, simplemente me equivoqué por pensar bien, querer pensar bien. Dije, no, si hay que refrenar la lengua, hay que no hablar de lo que no. Ahí está mi esposa de testigo. Yo me sentí bien mal y no hablé cosas malas. Ahora imagínate andar hablando con toda la hazaña, destruyendo la reputación de alguien. No, es que este hermano es así, el otro es por allá, el otro es por allá. ¿Qué dice el Señor? No andes chimbeando tu pueblo. ¿Por qué? Porque puedes atentar contra la vida eterna de una persona entre el pueblo de Dios. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. ¿Qué se sucede cuando tú aborreces a alguien? ¿Qué le puedes producir en el corazón? Un resentimiento. Y el resentimiento puede convertirse en un pecado. El resentimiento te puede llevar a hacer pecado. Por resentimiento mucha gente va y te quema tu casa, habla mal de ti, puede hablar mal con un jefe de trabajo sin que sea cierto y que te corran, solo porque tú en un momento dado lo despreciaste. El desprecio y el rechazo, la falta de respeto, el hablar de los demás como si fueran nada, puede producir que la persona entre en su pecado y que tú participes con ella. ¿Qué es lo que hay que hacer? No aborrecer a nadie. No aborrecer a nadie por lo que sea. Aborrece el pecado, pero a las personas no. Por eso el apóstol decía, yo me hice a los judíos para jalar a los judíos. No los aborreció. Cristo vino a los que estaban enfermos cuando les dijo, yo en verdad te digo que el que no está enfermo no necesita médico y yo a estos vine. Pero no se coludió con ellos, no hizo lo que ellos hacen, pero no los aborreció. Estuvo con ellos. Aún con su pecado, convivió con ellos. ¿Para qué? Para jalarlos al reino. Aborrecer a la persona menos a tu hermano. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Cuántas cosas he oído yo de personas que han estado en iglesias que hablan pestes de otros hermanos? Y por lo cuanto mucha gente dice, no, usted es tan peor que los que estamos acá. Yo estoy mejor aquí, yo me llevo bien con los míos. Pues claro, a ti no te molesta, y es donde Dios me mostró que donde no hay lucha, hay lugares donde todo está bien, todo está perfecto, no hay luchas, no hay agresiones del demonio, no hay nada. Entonces se confunde y lo que pasa es que ya son iglesias o lugares donde ya todo, el demonio ya no los molesta, ya están ahí bien perdidos todos en la misma línea. Cuando tú ves que eres atacado, es que algo estás haciendo. El demonio no te deja y te sigue molestando. Aquí está la práctica del amor al prójimo. En el versículo 34, mira, dice, en cuestión de los extranjeros, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, tú, yo, Jehová, vuestro Dios. Mira, discerniendo es esto. ¿Qué es un extranjero
cuando a ti te está diciendo que tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Tú eras pueblo de Dios y andabas ahí entre los perdidos. Dios metió la mano y sacó al pueblo del pecado. A nosotros Dios metió la mano y nos sacó del pecado. ¿Cómo vas a rechazar ahora a un pecador si tú mismo fuiste extranjero, tú mismo fuiste pecador? Lo vas a tratar como un ser humano bien. Y si hablamos en lo natural, en el reino que no es espiritual, pues todo extranjero que llegue aquí lo tienes que tratar como si fuera mexicano. Sí, amén. No discriminarlo por su color, por su raza, por nada, sino ayudarlo. Pues muchos no tienen esa idea, sobre todo en países donde dicen que los extranjeros o los inmigrantes van a quitarles su trabajo y que no sé qué, y los andan corriendo. Eso es contra Dios. El gobierno que está haciendo eso, cualquiera que sea, está atentando contra la palabra de Dios. Dice, cuando el extranjero more con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimáis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo, Yahweh, vuestro Dios. En lo espiritual nosotros estuvimos en la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir? Esclavos del pecado, en la inmundicia, en toda esa cosa. Ahora, ¿por qué voy a despreciar a alguien que esté como extranjero? Si tú mismo eres exhortado o exhortada por Dios, cuando te dice, os ruego que como a peregrinos y extranjeros os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quiere decir, tú no te arraigues aquí. Tú eres extranjero aquí. Tu verdadera naturaleza es divina, es en el reino de Dios. Tú aquí eres extranjero y peregrino, quiere decir, vas de paso, no eres de aquí. Por eso el Señor dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Más bien hazte tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú te atesoras en tu corazón en el mundo, por lo que el mundo tiene, que quiere decir poder, sexo, dinero, prestigio, fama, todo esto que vimos de ser ídolo, te vas a perder. Pero si tú practicas esas cosas, vas a ser posiblemente un tropiezo contra alguien que merece vida eterna. Tanto cuanto que Dios dice en su palabra, si el pecador muere por su pecado y tú no lo exhortares, su alma te será demandada. Pero si tú lo exhortaste y él muere por su pecado, su alma no te será demandada. Tú ya le dijiste. Hay unos que les cuesta, como Juan el Bautista, el alma, no, el cuerpo. Porque él fue salvo. Sin embargo, le cortaron la cabeza por andar denunciando un adulterio. En el caso de nosotros, entre el pueblo de Dios, dice, no harás injusticia en el juicio. Veamos quién tiene la razón con justicia respecto de la palabra, no respecto de lo que yo piense. Por eso comienza este estudio para decir, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, porque Él es el único justo. Tú eres justificado por la fe para tener paz con el Señor Jesucristo, pero el único justo es Él. Entonces, cuando dice juzga con justo juicio y no conforme a las apariencias, quiere decir yo tengo que juzgar respecto de la palabra contra lo que está sucediendo y no hacerla yo de juez. Dice, tú no juzgues para no ser juzgado, perdona para ser perdonado. Ese es amar al prójimo, no hacerte juez, no hacernos que nosotros somos los que podemos decir quién y quién no. Porque aparentemente, según mi juicio, este no merece. ¿Y tú cuándo mereciste? Dios te amó cuando no merecías.
Y sin embargo Dios, con todas tus equivocaciones y las mías, nos siguió amando. Su amor siempre fue para nosotros. Entonces el amor al prójimo lleva ahora para ti una tarea, una lectura que yo te voy a decir hoy. Y de esta manera vamos a empezar a practicar. Después de que tú leas la tarea, vas a hacerlo conforme a lo que Dios dice en Marcos 11:24. Dice en Marcos 11:24: Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá. ¿Sí? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Acuérdate que te dije por título: ¿cómo es el amor de Dios práctico? De manera práctica. Entonces ahora vamos a practicar. Vamos a vivirlo. Pero recuerda, todo lo que pidiereis al Padre, creed y os vendrá. ¿Qué es lo que vas a pedir? Que Dios te revele el amor al prójimo. Y después, el sábado que viene, los que estamos aquí van a dar aquí enfrente un testimonio después de la oración para ver qué es lo que vivieron delante de Dios, qué es lo que Dios les dijo. No que vengan aquí a decir su vida privada, ¿no? Cómo Dios les hizo entender por el Espíritu el amor al prójimo respecto de lo que hemos visto. Pero la lectura que te voy a dejar, apúntala, y dice, es de Lucas. No lo busques ahorita, eso déjalo para tu tarea. Lucas 10, del 25 al 37. Del versículo 25 al 37. Pero lo que vas a hacer antes de leer, pues te digo que no lo busques ahorita, es orar, como dice aquí Marcos 11:24. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá. ¿La tarea es Lucas? Lucas 10, 25 a 37. Gracias. Que Dios te revele el amor al prójimo y cómo debes de comportarte, y que eso se haga realidad en ti en todos los días que te quedan de vida aquí. Eso lo tenemos que hacer. Y tendremos que retomar nuestra disciplina de oración. Creo que tenemos que llegar primero desde uno en lo particular y después en un tiempo mediano hacer cultos de oración aquí. Pero primero tenemos que ir haciendo este ejercicio. Antes que vayas a la lectura de Lucas, ponte a orar. Ponte a orar y después lees. Ahora, ¿cuál es el reto y el desafío? Que puedas orar una hora antes. Si no puedes, pues fórjate la meta, con confianza, con libertad, ora el tiempo que puedas, y después pues, ir viendo cómo podemos instalar en nosotros mismos un culto de oración diario de una hora, media hora, lo que tú vayas viendo. El desafío es una hora. ¿Por qué te digo esto? Porque acuérdate lo que le dijo Jesucristo a su discípulo cuando estaban en el huerto. Pedro,
¿no has podido velar una hora conmigo? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí dice tu Biblia así? Cuando le dijo Pedro, estate aquí, vamos a orar. Y entonces después, cuando lo vio dormido, le dijo, ¿no has podido orar y velar conmigo una hora? En verdad te digo, orar, velar y orar para no entrar en tentación. ¿Cuál va a ser la tentación que vas a detener con la oración? Dañar a tu prójimo. La tentación de lo que acabamos de ver ahora, que se cumpla en tu vida. No harás injusticia, no andarás de chismosa, de chismoso, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no aborrecerás a tu hermano, al extranjero, o sea, al pecador, no lo discriminarás, no lo echarás fuera, porque tú también fuiste extranjero. Y en la carne, a todo migrante que venga de otros países, tú tienes que tratarlo como si fuera de aquí y ayudarlo. Porque lo dice ¿quién? Dios. Y si Dios y Cristo es el mismo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16:22, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Quiere decir que el anatema o el excomulgado es el que falte y que no ponga en práctica los mandamientos de Dios. Que la paga del pecado, que es muerte, expulsión del reino. Entonces vamos a hacerlo de manera práctica. ¿Por qué? Porque es necesario que esta pequeña célula empiece a dar frutos de santidad. Pero la santidad no es una ósmosis que se infiltre de manera mágica. El manual de Dios dice que es práctico. Velar y orar para no entrar en tentación quiere decir amar a mi prójimo. No entrar en la tentación de robarlo, no entrar en la tentación de faltarle al respeto, no entrar en... ¿Sí? Entonces, orar antes de esta lectura, la semana que viene, terminando la oración, si se me olvida me recuerdan, es tiempo de testimonios de esto. Nomás estamos 3 aquí. Daniel, no sé, tú te encargas. Si lo hace, si no lo hace, no sé qué tanto sea esto que decimos, el amor de esperar o de ponerle, oye, sé diligente delante de Dios, cosas así. Que no lo haga por mandato humano, sino por influencia divina. Influencia del Espíritu de Dios. No es lo mismo. Si tú quieres mandar a la gente como ser humano en una iglesia, estás equivocado. Porque aquí el hombre no cambia al hombre. Las normas humanas no caben aquí. Aquí el que convicciona de pecado, justicia y juicio es el Espíritu de Dios. Él es el que les dice, no tú. Si no, yo me pongo a usurpar a Dios. Sí hay normas, el culto empieza a la 1. Tú ya lo sabes, Dios lo dice aquí en su palabra. Si retrajeres tu pie de andar haciendo tu voluntad en el día de sábado o el día de Dios, ya te lo dijo Dios en la predicación. Yo lo que tengo que hacer es orar para que el Espíritu te conviccione y tú vengas y obedezcas a Dios, no a mí. Yo no pongo las normas. Las normas las puso el Señor en su palabra. Si dejas de hacer tu voluntad en el día y lo recibieres como algo agradable, como algo santo, como algo suave, pues tú vas a cumplir. Pero si lo haces por obligación del pastor o de la gente que estamos aquí, al rato te vas, porque no te llama el amor, no te llama la causa de Dios. Entonces hay que distinguir en el discernimiento de lo que son las normas humanas y de lo que es, porque aquí nosotros somos esclavos por amor. Yo he aprendido a obedecer a Dios, a negarme a mi carne, a luchar por amor. Si hubiera sido por mandato del obispo, pobre obispo, ya estuviera todo verde. No, yo soy obediente porque amo a Dios, no por otra cosa. Entonces yo creo que nosotros, si sabemos de la palabra de Dios, oraremos para que el Espíritu conviccione a la gente de obedecer.
¿A quién? A todos, a nuestros hijos, a los que faltan por convertirse, a los que vienen luego y luego no vienen. Toda esa gente no está los persiguiendo, sino que el Espíritu los agarre como agarró al apóstol Pablo y los baje del caballo y los traiga aquí de una oreja y nos compartan a ver cómo les fue por allá cuando no quisieron obedecer. Amén. Vamos a orar, hermanitas, y vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque esta revelación de amor al prójimo tiene que ver con el reino espiritual, no tan solo con las cosas que suceden acá abajo. Y gracias porque nos introduces al discernimiento espiritual de tu amor, amar a nuestro prójimo conforme a tu palabra. Lo que tú nos aconsejas, que no hablemos mal de la gente, que no juzguemos a los demás, que a los extranjeros los tratemos bien, que al pecador lo amemos como tú lo has amado, sin ser su cómplice. Pero no creer, Señor, que nuestras normas y nuestras reglas salidas de nuestra propia sabiduría, nuestra propia opinión van a enderezar a nadie, sino que tú con tu Espíritu Santo vas a ser el que los vas a influenciar, porque tu palabra misma dice: el que quiera seguir en pos de mí, sin obligar a nadie, Señor. Tú dijiste: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es lo que estamos haciendo nosotros aquí, en esta pequeña manada. Padre, tú dijiste: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Creo que tú estás aquí, que tú nos influencias para el amor y que eso es lo que vamos a hacer. Y Padre, yo te pido por mis hermanas, por mi esposa y por mi hermana Leti, que el día de Shabbat, si tú nos prestas la vida, la próxima vez vengan, den testimonio y vayamos también siendo más disciplinados para poder establecer aquí el culto de oración por amor, porque llevamos tiempo y no se ha dado, Señor, que aquí haya un culto de oración. Inclusive hasta como matrimonio hemos dejado de orar acá, y yo sé que mi esposa ora por todo lo que tiene que orar, y yo también. Pero, Señor, yo te pido en este momento que nuestro corazón se vuelva a ti con amor, para que la oración, Señor, sea el arma por el discernimiento de lo que tú me dices y nos dices en el libro de Marcos, que todo lo que pidiéramos creyendo que lo recibiremos, nos vendrá. Y lo único que queremos son almas para el cielo, Señor. No queremos dinero, ni prestigio, ni nada por el estilo. Únicamente salvación, Señor, y santidad en este lugar. Pase lo que pase, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos.